es una obra del escritor Bram Stoker, que ambienta básicamente, pues digamos que una relación con el oscurantismo literario, con la relación que tiene la literatura de terror y que va a obtener posteriormente la literatura universal en muchísimas versiones a partir de esto. Tenemos acá el curso sexto B, que nos va a contar de qué se trata la historia de Drácula. Primer capítulo. Bueno, la versión que yo tengo es esta. Bueno, mi nombre es Carmen Juliana Padilla Rojas. Bueno, en el capítulo 1 lo que pasa es que Jonathan, que es el protagonista de la historia, viaja de Londres hasta el hotel de Drácula, de Conde Drácula, para poderle vender una propiedad en Londres. Bueno, viaja a Inglaterra. Bueno, durante el camino, pues él va descubriendo como muchas cosas, lo que hay mucha historia, bueno, a donde él va. Él se hospeda en un hotel, el cual se lo recomendó el conde Drácula. Cuando él está en el hotel, bueno, un señor, el dueño del hotel, le da una carpeta que tiene como unas hojas dentro que le envió el conde Drácula. En esas cosas lo que dice es que él debe tomar un carruaje hasta Paso Poco, algo así, y luego a Paso Borgo. Y luego debe tomar otro carruaje que es el que lo llevará hasta donde está el conde Drácula. También cuando él va caminando, él va tomando nota de todo lo que puede ver para mandárselo a su prometida, y pues él va llegando, y cuando llega a tomar el segundo carruaje se da cuenta pues de que el dueño del carruaje, el que lo va manejando, se viste de negro y pues que no se deja ver la cara. Y ya. Para entender la trama narrativa de Drácula era súper importante entender que es una novela que se escribe a partir del género epistolar. Entonces, la base de esta novela van a ser los diarios y van a ser las cartas que se envían entre personajes. Por eso es importante tener esta claridad para entender la totalidad de la historia. Capítulo 2. A mí me toca el capítulo 2, soy Hanna Sofía Duque Moreno, y bueno, mi capítulo se trata que Jonathan llega al castillo y espera un rato porque el conde no le abre la puerta. Después el conde le da la bienvenida y lo lleva a una habitación donde hay una chimenea. Él estaba asustado por el aspecto del castillo, y cuando llega a la habitación se tranquiliza más. Después ellos dos se quedan en la sala y hablan hasta el amanecer, hasta el siguiente día. Se despierta hasta muy tarde y había ido donde ya la comida estaba servida y estaba muy fría. Va a la biblioteca donde encuentra muchos libros en inglés y los lee. Después llega el conde y empiezan a hablar sobre la casa que compraron en Londres, que estaba muy cerca de un asilo de locos, con lo que el conde se pone muy feliz. Jonathan al siguiente día se amanece y se acuerda que llevó un rastrillo para rasurarse, y como nota que no hay espejos en todo el castillo, saca un pequeño espejo que llevaba en su equipaje.
se da cuenta por el espejo que no hay nadie atrás de él y después voltea y se da cuenta que el conde está atrás de él y se asusta y como se asusta se corta con el rastrillo y el conde saca unos filudos colmillos y Jonathan se acuerda de la cruz que le dieron antes de llegar al castillo y se la pone al frente del conde y el conde se aleja y el conde le dice que tenga mucho cuidado con todas esas cosas, que era muy peligroso en ese pueblo. Y ya. En este segundo capítulo encontramos ya dos importantes personajes para el desarrollo de la historia. El primero es el conde Drácula y el segundo es Jonathan Harker, quien es un abogado que se encarga pues de los asuntos de negocios del conde y llega a este castillo como invitado para asesorarlo. Vemos en este segundo capítulo que es la presentación de Jonathan Harker en el castillo. Entonces vemos que es un ambiente muy lúgubre, que todo está rodeado de un ambiente de misterio, de poca explicación ante los sucesos que están ocurriendo en ese momento. Se da la entrada de Jonathan a un castillo que aparentemente no tiene ningún tipo de salida y que no tiene tampoco ningún tipo de servidumbre, cosa que le llama la atención pues a este turista. Tercer capítulo. Bueno, mi nombre es Isabela Llanos, pues esta es mi versión del libro y pues yo voy a explicar el capítulo 3. Pues ese básicamente consiste en que una noche pues Jonathan le pregunta a Drácula sobre la historia pues de Transilvania y pues él le cuenta pues con mucha emoción y también él le cuenta sobre el país de él y pues sobre su familia. Pero también Drácula le dice que si él alguna vez ha escrito una carta y pues Jonathan no lo había hecho. Y pues le dice que le puede escribir a quien quiera, pues para decirle que la quedada en el castillo pues va a ser por un mes. Pero pues él le escribe a Mina y pues le dice, pero pues se lo escribe en mecanografía ya que así se entendían ellos. Y pues Drácula le advierte a Harker que, o sea, nunca se quede dormido en otro lugar que no sea su habitación. Jonathan cuelga el crucifijo en la cama y decide pues seguir explorando el castillo. Pero también una noche Jonathan rompe la cerradura de una puerta y entra a la habitación sin hacer caso de la advertencia del conde. Pues Harker recibe la visita, no sabe si es un sueño o no, pero de tres hermosas mujeres con labios rojos y dientes desafilados. Pero también se da cuenta de que no hay servidumbre en la casa y cree que el cochero era Drácula y cree que lo de los lobos también lo hizo el conde. Y básicamente en eso consiste ese capítulo. En este capítulo nos adentramos un poco más en el misterioso escenario que rodea la obra. Estamos en el castillo de Transilvania, que cuenta con un montón de escurridizos caminos que nunca dan al mismo lugar. Jonathan se encuentra solo durante el día, ya que Drácula solamente se encuentra en las noches y utiliza este tiempo para recorrer todo el castillo. Cuando él hace el recorrido del castillo se da cuenta que hay muchísimas habitaciones y que al parecer cada habitación guarda casi que un secreto muy importante para el conde. Cuando ingresa a esta habitación es que se da cuenta de estas tres hermosas mujeres que van a cambiar el rumbo de la historia. Capítulo 4. Mi nombre es María de los Ángeles Reyes y también me toca el capítulo 4. El capítulo 4 consiste en que Harker despierta en su cama y no sabe si lo que ocurrió la noche anterior fue un sueño o no. Varios días después, Drácula le pide que haga unas cartas y las feche con el 12 de junio, 19 de junio y 29 de junio. Las cartas van dirigidas a su prometida y a su jefe. Mientras tanto, los gitanos llegan al castillo y Harker está mirando una posibilidad para escapar y decide pedirles que le lleven la carta a Mina. Harker le da la carta a un gitano a través de los barrotes de una ventana.
el conde Drácula aparece con la carta en la mano y le reclama a Harker que éste haya sido traicionado con la hospitalidad del conde. Finalmente, Drácula quema la carta. Y una semana más tarde, a mediados de junio, Harker continúa prisionero. Y otro grupo de gitanos llega al castillo. Y Harker ve que estos descargan la carretera con unas cajas largas de madera. Otro día, Harker sorprende a Drácula mientras este se desliza por el castillo con un traje que a aquel se le había parecido misteriosamente. Drácula sale en un paquete muy parecido al que anteriormente habían devorado las tres mujeres, y esto convence a Harker de que su anfitrión esté usando unas pruebas para cometer hechos terribles. En este capítulo vemos escenas muy espeluznantes de cómo Drácula alimentaba a sus damas de compañía o sus novias. Él utilizaba bebés para el alimento de estas feroces bestias, y es donde Jonathan se da cuenta de que es prisionero de este castillo y es prisionero del conde Drácula, cuando lo obliga o lo seduce a escribir las cartas que de alguna manera comprueban que él ya no está dentro del castillo. Capítulo 5. Mi nombre es Monseñor Soya Rojas, tengo esta versión del libro y de lo que se trata el capítulo 5 es que Mina Murray y su amiga Lucy se hablan entre cartas de lo que les ha pasado en los últimos días y lo que les pasó ese mismo día. Lo que le habló Lucy a Mina fue que le estaba contando sobre los chicos que se habían enamorado, que habían ido a su casa y ay, se me olvidó eso. Y pues de eso se trata el capítulo. También Mina Murray estaba preocupada de lo que le había pasado a Jonathan Harker porque pues no sabía qué es lo que está pasando sobre allá en el castillo. En este capítulo nos presentan a dos nuevos personajes, que es Mina y Lucy, quienes van a ser las prometidas de dos de los personajes más importantes de la obra. Mina va a ser la prometida de Jonathan Harker y va a ser asimisma la que va a recepcionar, al menos pues digamos que en lo que se conoce hasta el momento de la obra, las cartas y todo el testimonio de Jonathan. Capítulo 6. Bueno, mi nombre es Isabela Quintero y me correspondió el capítulo número 6. Bueno, este capítulo nos cuenta que Mina describe en su diario un paseo que hizo junto a su amiga Lucy, un pintoresco pueblo llamado Whitby, ubicado en la costa del noreste de Inglaterra. Mientras tanto, John Seward continúa escribiendo en su diario sobre el curioso caso de Renfield. Este paciente tiene un extraño hábito de consumir criaturas vivas. Usa azúcar del señuelo para atrapar moscas, usa moscas para atrapar las arañas. Mientras tanto, la ansiedad de Mina aumenta ante la desaparición de su novio, Jonathan Harker, además por el hecho de que Lucy es ahora sonámbula. Listo, profe. En este capítulo encontramos varias anomalías a lo que nosotros conoceríamos como, pues digamos que una obra normal de la literatura. En esta encontramos elementos como que se alimentan de seres vivos, de insectos, a propósito de nutrir su dieta diaria, y también comenzamos a ver que otros personajes se contagian de un sonambulismo que al parecer... Mi nombre es Gabriela Prieto y me tocó el capítulo 7. Pues en el capítulo 7 pasa que en un recorte del Daily Graph del 8 de agosto, pegado del diario de Mina,
La noticia describe la tarde en la que hubo un temporal extraño, la llegada misteriosa de un barco ruso, el Demeter, durante una terrible tempestad y con el capitán muerto amarrado al timón y ninguna otra persona más a bordo. También que la fuga de un perro que venía del barco y la muerte inexplicable de otro perro atacado aparentemente por una fiera salvaje. También que el diario a bordo de la Demeter del 18 de julio al 4 de agosto, que el capitán describe en un diario que los marinos estaban inquietos porque cada día iban desapareciendo miembros de la tripulación. Esto se atribuía a un humano que presentaba el segundo marinero. Pero pues tras la muerte de este, descubrió que había un hombre flaco, alto y delgado a bordo, quien probablemente era el causante de la muerte de los marineros. En el desastre ocurrido en el barco de Demeter, vemos una de las experiencias que más muestra la novela, que ocurren a raíz pues del apetito que tiene este conde. Él seleccionaba a sus víctimas muy bien, así que él verificaba que todas estas personas que estaban en el Demeter fueran personas que tenían un alto nivel intelectual o cultural que le permitieran a él a través de su sangre consumir pues su sabiduría, su experiencia y su conocimiento. Y de esa manera él había logrado prolongar su vida durante siglos. Capítulo número 9. Capítulo número 8. Mina fue Concepción Castilblanco. En el capítulo 8 pasó que Mina Murray se levantó y vio que el cuarto de Lucy estaba vacío y la buscó por toda la casa y como no la vio, vio que la puerta del muelle estaba abierta y pensó que no estaba muy lejos. Después la vio acostada en una silla y pensó que estaba con alguien, pero cuando fue no se veía ningún alma y la quiso arropar porque no tenía casi ropa y pensó que se podía enfermar y le vio 2 huequitos en el cuello y pensó que la había lastimado. 2 días después de que pasó eso, le llegó una carta a Mina del hospital de que el Jonathan estaba allá y que estaba muy enfermo. En este capítulo vemos ya que comienza a prevalecer la enfermedad en uno de los personajes sin ninguna explicación aparente. Vemos el degeneramiento que tiene Lucy y como su amiga Mina está bastante preocupada porque no hay explicación para los males que le están ocurriendo a su amiga. Capítulo número 9. Mi nombre es José Sebastián Cuellar Cardona, yo tengo esta versión del libro de Drácula, me correspondió el capítulo número 9. En el capítulo número 9 se puede evidenciar que Mina ya no está en Whitby y se están empezando a hablar de nuevo por cartas. Después, el prometido de Lucy le escribe al profesor Sigward que Lucy está enferma. Y el profesor Sigward le escribe al profesor Van Helsing, un mentor de él. Ya. En este capítulo vemos que aparece un importante personaje dentro de la historia, que es el doctor Van Helsing. Este doctor tenía una larga trayectoria científica, pues con estos hechos que no tienen ninguna explicación, y vemos que en los posteriores capítulos va a tener una influencia importante dentro de la obra. Capítulo número 10. Mi nombre es Ana Sofía Pozo González y en este capítulo se trata sobre cuando Lucy estaba enferma y pues ya había llegado el doctor Van Helsing y la trataba de ayudar para que no se convirtiera. Y ya casi todo el capítulo se trata sobre eso.
En este capítulo vemos que el doctor sí reconoce lo que le está sucediendo a Lucy, sin embargo tiene temor de contarle a las personas que la quieren sobre lo que le está pasando y cuida de ella a propósito de que se dé la transformación de viva a no muerta. Buenas tardes, profe. Esta es la portada de mi libro Drácula y a mí me tocó en el conversatorio del capítulo 12. Este capítulo se basa en la narración del diario del Dr. Sedgwick. Dice que al día siguiente Sedgwick y Van Helsing van a la mansión Westerland, entran a la fuerza y encuentran una escena terrible. Las doncellas están inconscientes en el suelo del comedor. La señora Westerland está muerta. Y Lucy de nuevo en las puertas de la muerte, con unas terribles heridas en el cuello. Ninguno de los dos puede donarle sangre, pero en ese momento aparece Quincy Morris y le dona sangre. Y se pregunta qué ha sido de la sangre que le han donado a Lucy. También se dan cuenta de que el aspecto físico de Lucy ha cambiado, que sus dientes están muy afilados. También aparece en ese momento Hallward. Dice que la muerte de su padre y la muerte de la señora Westerland y la enfermedad de Lucy lo tienen abatido. Pero su presencia mejora el ánimo de Lucy. Sin saber lo ocurrido, Mina le escribe una carta a Lucy contándole que se acaba de casar con Jonathan Harker y que han regresado a Inglaterra. El asistente del doctor Sedgwick le escribe para informarle que Renfield se ha escapado y ha atacado a dos hombres que llevan una caja de tierra a Carfax. Van Helsing rodea a Lucy con ajos, pero ella se los quita y se queda dormida. Mientras Sedgwick visita a Lucy, observa un murciélago que vuela muy cerca de la ventana. Durante la mañana del 20 de septiembre, las heridas de Lucy desaparecen. Los doctores presienten que Lucy está a punto de morir y se despiertan a Hallward para que se despida. Con una voz seductora, Lucy le pide a Hallward que la bese, pero Van Helsing le dice que la bese solo en la frente. Hallward obedece las instrucciones y Lucy muere. Y muchas gracias, profe, y este fue mi conversatorio del capítulo 12. Soy Samuel Noguera y me tocó el capítulo 13. Esta es mi versión del libro. Se dispuso el funeral para el día siguiente, de manera que Lucy y su madre pudieran ser enterradas juntas. Yo me encargué de todos los desagradables trámites y el cortés empresario de pompas fúnebres me probó que sus empleados estaban afectados o bendecidos por algo de su propia gratuita suavidad. Hasta la mujer que efectuaba los últimos oficios para los muertos me comentó de una manera confidencial, como entre compañeros de profesión, cuando Hugo salió de la cámara de la muerte. Mi nombre es Samuel David Pulido y tengo esta versión del libro de Drácula. A mí el capítulo que me correspondió fue el 14. En este capítulo, Mina está escribiendo que se casó con Jonathan y que se está recuperando. En eso, el doctor Van Helsing le manda una carta diciéndole que su amiga Lucy Westerland y su madre han fallecido. Ella muy cortésmente le dice que sí se pueden encontrar. A lo que se encuentran, ella pasó su diario con el de Jonathan para ver si podía servir de algo con una investigación que estaba haciendo el doctor Van Helsing, y ella los pasó a máquina. Cuando se los entregó, el doctor Van Helsing estuvo muy agradecido. Mi nombre es Juan José Rodríguez Giraldo, me correspondió el capítulo 15 y pues el capítulo 15 trata de que Van Helsing y Sedgwick
examinan al niño que sufrió la agresión pasada a la puesta del sol. Ambos entran a la tumba de Lucy y descubren que su cuerpo no está ahí. Pero antes de eso realizan una vigilancia nocturna en el cementerio y justo antes del amanecer Van Helsing rescata a un niño de las manos de Lucy. Después de dejar a salvo al niño, ambos regresan a la tumba y encuentran el cuerpo de Lucy luciendo muy hermoso antes de que muriera. En su lugar, Van Helsing coloca un crucifijo en la tumba de Lucy y, con miedo por su vida, escribe una nota dirigida a Seward, en donde explica la fortaleza del que no ha muerto, su poder sobre los lobos y el método para matarlo, cortándole la cabeza y clavándole una estaca en el corazón. Esta es la edición de mi libro Drácula, escrito por Bram Stoker. En el capítulo 17, luego que Mina anunciara por telegrama su llegada por tren, el doctor Seward la recoge y se dirigen a su oficina, en donde Mina le pregunta las causas de la muerte de Lucy, su mejor amiga. El doctor Seward le cuenta a Mina dejándole escuchar un fonógrafo. Días después, Mina se encuentra con Godalming, un hombre que tenía buenos sentimientos hacia Lucy, y se desahoga con Mina. ¿Qué queremos? Mi nombre es Gabriela Santana y les voy a presentar el capítulo 18 del libro Drácula que estamos trabajando en español. El diario de Dr. Seward. 30 de septiembre. El Dr. Seward llega a casa a las 5 de la tarde y se da cuenta que Godalming y Morris habían estudiado los diversos diarios y cartas de Harker. Mina les brinda una taza de té. Seward y Mina visitan a su paciente Redfield, quien recoge un poco de desorden y se traga moscas y arañas que habían en cajas. Mina entró en la habitación con una gracia natural y fue respetada inmediatamente por este lunático. El doctor Seward es querido no solamente por sus servidores y sus amigos, sino también por sus pacientes. Van Helsing llega al manicomio complacido de que los diarios y las cartas de Seward hayan sido transitadas a máquina y ordenadas. Se le dan las gracias a Mina, pero le exime de cualquier tarea que sea tragar o eliminar a un vampiro. Y le dice, esa no es una tarea para ninguna mujer. Walt Telson reúne a todos los presentes y le relata la leyenda del Nosferatu, el no muerto. Dice que este tiempo las criaturas son inmortales y con mucha fuerza tienen poder sobre algunos animales y elementos que pueden desvanecer o cambiar según su voluntad. Sin embargo, tienen algunas debilidades. No pueden vivir sin sangre, no pueden entrar a una casa si no se les invita y pierden sus poderes al amanecer. Busquen un refugio bajo la tierra o en algún ataúd ante los crucifijos, las hostias y otros objetos sagrados. Van Helsing dice que para matar a Drácula deben conseguir las 50 cajas de tierra. También señala que para evitar a poner a Mina en peligro, esta no debe conocer los detalles del plan. Todo el grupo visita a Redfield y este les pide de manera más racional posible que lo suelten o correrán con terribles consecuencias. Pero Seward no le concede la petición, temiendo que el alarde de cordura no sea más que otra fase de la locura de Redfield. Fue el capítulo 18. Gracias. Hola, mi nombre es Laura Isabel Omaña Fuentes y en el día de hoy voy a hablar sobre el capítulo 19, que fue el que me correspondió de Drácula. Bueno, pues en el capítulo 19 nos habla
sobre el diario de Jonathan a las 4 a.m. el 1 de octubre. Bueno, pues habla sobre que Arthur, Morris, Seward y Jonathan se dirigen a la casa del conde y pues los dotan a todos de armas contra el conde para protegerse. Y pues la casa estaba como que muy empolvada y al entrar a la cripta el ambiente presentaba un hedor a corrupción. En la cripta descubrieron que habían 29 cajones de tierra y muchas ratas que comenzaron a atacarlos. Pues Arthur, quien iba preparado para esto, hizo llamar a sus perros terrier con un silbato para luchar contra las ratas. Morris y Jonathan creyeron haber visto al conde en las escaleras, sin embargo, atribuyeron esto al nerviosismo de todos. Y pues en el diario de el Dr. Seward, igualmente en el 1 de octubre, Van Helsing solicita ver a Renfield, pero pues sin embargo el paciente no desea hablar con Van Helsing. Seward está convencido de que es mejor mantener a Mina fuera de este asunto para su propia protección. En el diario de Mina Harker, la noche en la que todos fueron a la casa del conde, Mina tuvo como que muchos sueños y sensaciones extrañas. Una pesada niebla entró en su habitación, inmovilizándola totalmente. Escuchó gritos de Renfield y alcanzó a ver 2 destellos rojos. Sus sensaciones se parecen a las que sufrió Lucy. Hola, profe, mi nombre es Manuela Cortés Castro, soy del curso sexto E y hoy te voy a dar el resumen del capítulo 20 del libro Drácula de Bram Stoker. Jonathan Harker está en búsqueda de los ataúdes que han sido entregados en diferentes partes de Londres. 6 en la calle Chitscan y 6 en Jamaica Lane. Esto lo lleva a la casa de huéspedes Corcona, donde encuentra a Bloxham, la clave del destino de las cajas. Bloxham trabaja en Poplar. Allí fue Jonathan. Bloxham tiene un aspecto rudo y franco. Él le confesó a Jonathan que había trasladado 9 cajas a Piccadilly y cuando llegó, el hombre que lo ayudó a bajarlas o a descargarlas tenía una fuerza sobrehumana. Jonathan fue hasta Piccadilly y encontró una casa. La investigó y cuando intentó entrar no lo logró. Rodeando la casa encontró a 2 señores que le habían dicho que la casa había sido vendida recientemente por la inmobiliaria Mitchell, Hijos y Candy. Jonathan corrió a la inmobiliaria. El empleado que lo atendió no le quiso dar la información de quién era el dueño de la casa, pero él dijo que la información era para Lord Geraldine. El empleado le dice que hable con sus jefes para que le autoricen el envío de un correo a Arthur. Cuando Jonathan regresó, encontró a sus amigos y a Mina. Mina está algo pálida, demacrada y fatigada. Ella trata de disimularlo, pero es obvia la expresión en su cara. Después de la cena, Jonathan ayuda a Mina a recostarse y baja para hablar con sus amigos. Ellos decidieron esperar a que Mina se quedara dormida para que no se diera cuenta de sus decisiones. Con la información que había recuperado, Jonathan, el Dr. Sweetwood, Van Helsing, Arthur y Quenzel planean cómo entrar a la casa Piccadilly, pero antes deciden esperar la carta de la inmobiliaria. Mientras Jonathan fue a investigar, el Dr. Sweetwood tenía un paciente que no podía pronunciar el verbo ver y se estremece solo con pronunciar la idea de estar rodeado de almas. No teme al falta de sustento vital. Desdeña cualquier forma inferior, como insectos. El doctor piensa, el conde lo ha atrapado. Al día siguiente llega la carta de la inmobiliaria, quien les dice que el dueño de la casa es el conde Billy. Y listo, profe, este fue el resumen del capítulo 20 del libro Drácula de Bram Stoker. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Adiós. Buenos días, hoy voy a presentar mi resumen del capítulo 21. El diario del doctor Squart.
En su diario el doctor escribe sobre la confesión que hace Renfield. Admite que Drácula lo visitaba y le pedía obediencia a cambio de moscos, arañas y otras criaturas vivas. Pero un día se dio de cuenta que Drácula le estaba robando la vida a Mina, ya que se percataba de la pérdida de sangre. Ya en la noche, Renfield no quería que el conde volviera y trató de detenerlo, pero los ojos del vampiro lo quemaban y sale disparado. Luego en la habitación de los Harker, Helsing, Sedgwick, Horace y Arthur entran a la habitación y descubren que Jonathan está inconsciente y el conde bebiendo de la sangre de Mina y haciendo beber a Mina de su propia sangre, para así no alterar sus planes. Logran alejarlo con una hostia. También descubren que el conde había tratado de destruir todos los documentos y los diarios, pero hay otra copia. Cuando vuelven en sí, Mina dice que el conde la amenazó con matar a Jonathan si hacía ruido. Jonathan está triste. Renfield muere.